las complicaciones quirúrgicas es un tema que se debe dar en dos clases. Bien podemos trabajar hoy día medio de clase y bien lo hacemos, o quieren hacer toda la clase de doble. Media clase. Media clase. Toda la clase. No, media. Media clase. Bueno, entonces, vamos a hablar de complicaciones quirúrgicas, ¿no? Bien, lo importante es que todo cirujano, para hacer un procedimiento quirúrgico, tiene que utilizar todas las medidas para evitar las complicaciones. Si ustedes recuerdan, en la antigüedad, imagínense cómo era la cirugía en 1900, hace 126 años atrás. En esa época no tenían ropa quirúrgica, seguramente decía tú, vamos a operar. Íbamos a una aula de lado, en una mesa, con nuestra ropa, no había guantes, estériles. Entonces, seguramente las complicaciones eran mayores. En algún momento no había cosas por el dinero, seguramente buscaban la forma de no mancharse, no sé. Imagínense cómo fueron mayores los dolores de la cirugía. Entonces, lo que ocurre es de que a medida que van avanzando, comienzan las medidas de bioseguridad. Estás con esta ropa, has venido el micro, antes sí se hacía la puso en el asiento a su perro, por ahí está con tu pantalón, ¿eh? Entonces dijimos, bueno, lo primero que tenemos que hacer es cambiar la ropa de la cama. No, tiene que haber un ambiente. Comenzamos a crear el ambiente quirúrgico. Y ahí es que comenzamos a quitar las complicaciones. Y las complicaciones vamos viendo todo el tema, ustedes tienen el tema de ambiente quirúrgico, para ir aislándonos cada día más. ¿Para qué? Para evitar eso, las complicaciones quirúrgicas. Pero aún así, imagínense antes la gente se moría no por la cirugía, se moría por las complicaciones. Entonces, pese a eso, ahora tenemos muchas medidas de bioseguridad, tenemos muchos insumos, tanto físico, químico, para esterilizar las cosas. Pese a eso, tenemos una serie de complicaciones clínicas inherentes a la enfermedad del paciente, inherentes al propio acto quirúrgico o a la técnica quirúrgica, o inherentes a alguna enfermedad. Entonces, en base a eso, podemos tener complicaciones de la herida quirúrgica, podemos tener complicaciones del sistema termorregulador. No nos olvidemos que lo vas a tener el paciente expuesto en una cama, desnudo, ¿no? Y además, su fuerza, no, está haciendo mucho calor, con aire acondicionado, o tienes en una hipotermia natural al paciente. Entonces, tenemos que ver también complicaciones del sistema termorregulador. Complicaciones respiratorias, no te olvides que le ponemos intubamos al paciente. Entonces, podemos tener complicaciones respiratorias, podemos tener complicaciones cardíacas al uso de medicamentos o a la misma enfermedad del paciente, podemos tener complicaciones renales. No nos olvidemos también que algunos medicamentos anestésicos son nefrotóxicos, ¿no? Y también los medicamentos se eliminan por el riñón. Podemos tener complicaciones gastrointestinales, el hecho de abrir el abdomen. Estamos hablando también, y el manipular el intestino, estamos ocasionando una parálisis intestinal. Entonces, complicaciones hepatobiliares, les decía, complicaciones metabólicas y finalmente complicaciones neurológicas. La próxima. Entonces, en base a eso, vamos a ver el primer tema, que son las heridas quirúrgicas. Las heridas quirúrgicas pueden ser inmediatamente a la cirugía o inmediatamente. Entonces, si hablamos de una etapa inmediata, puede ser esta total o parcial. En este caso, la edad inmediata va a estar sujeta a la técnica que haya utilizado y al material que se ha utilizado en la cirugía. Esta dehiscencia de la sutura puede ser total, se abre toda la herida, o puede ser parcial.
cero sanguinolento, la de esencia. Entonces ya nosotros tenemos que ver elementos. Primero, la limpieza en la cirugía, la hemostasia es importante. Esto, que el drenaje cero sanguinolento, es justamente cuando dejamos un espacio de sangre y esta sangre se absorbe y aparece la parte serosa, ¿no? Y por último, es necesario ver el motivo de la dehiscencia para poder hacer una reposición de esta herida quirúrgica. El hematoma, ya les decía, cuando la hemostasia no es lo suficiente. O sea, la herida sigue sangrando, se crea un bolsón. ¿Qué es la sangre? Se vuelve un buen campo de cultivo. Y al volverse un campo de cultivo, prácticamente sujeto a las infecciones quirúrgicas o finalmente a esto que se hace de que el mismo organismo comience a hacer la absorción y terminamos con un proceso. Es importante ver la hemostasia. Cuando tú hables con el paciente, tenemos que hablar de que si el paciente está colocado sin una afección, sin una circulación, si está utilizando anticoagulantes, de esta manera también ver el tema de la hemostasia que hemos hablado en el primer tema. Ya habíamos dicho que al tener un hematoma va a contribuir a la infección porque se vuelve un caldo de cultivo. Además, como existe ya una hinchazón, va a haber dolor, porque comprime. Obviamente que la hemostasia también, como la hemostasia, por la hemorragia se limita con la compresión de ese tercer espacio que se está haciendo. Y por último, también podemos tener un ejemplo. ¿Ya? Generalmente el hematoma es un drenaje sanguinolento, ¿no? Cuando este se descubre en el consultorio, generalmente lo que tenemos que hacer es evacuar. Abres un puntito y haces que se limpie ese hematoma y tengamos ya el drenaje del hematoma. La próxima, por favor. Otra complicación importante de esta quirúrgica es la infección. Y la infección puede estar sujeta a aerobios y anaerobios. Cuando hablamos de infecciones anaeróbicas, es muy riesgoso. Generalmente cuando abrimos vísceras fuertes, no nos olvidemos que el lumen del intestino delgado o de algunas vísceras fuertes tiene elementos anaerobios que nos pueden dar una infección mayor. Las infecciones de las heridas pueden ser, además, intrahospitalarias, que son generalmente gérmenes resistentes que complican, ¿no? ¿Y cómo se manifiesta la infección? Con la tetrada de ceros. ¿Cuál es la tetrada de ceros? Las cuatro que nos van a dar, entonces, rubor, calor, dolor y tumor. Acá le repito hinchazón. Algunas veces puede comenzar con una fiebre cuando el paciente reacciona, pero el paciente inmunodeprimido puede no tener fiebre. Pero sin embargo, una buena llamada es de que entre el cuarto y quinto día de la operación tenemos la fiebre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es drenar el absceso y hacer un cultivo y antibiograma para ver qué germen está para hacer el tratamiento correspondiente. Podemos tener falsos positivos en el tema del drenaje y el cultivo, porque no nos olvidemos que en la cirugía tenemos que dar antibióticos profilácticos. Por tanto, el germen puede no estar sensible a ese medicamento. Durante el cambio de apósitos siempre debemos ver la herida, el drenaje de la herida, ver si es una secreción purulenta, si es una secreción serosa, ¿no? Cuando hay presencia de necrosis, tenemos que tener una palabra, porque estamos hablando de presencia de gérmenes anaerobios, como el Clostridium perfringens, ¿no? No nos olvidemos que los gérmenes anaerobios en el tejido subcutáneo, en personas inmunodeprimidas diabéticas, puede avanzar un centímetro superior, la famosa cantidad de gaseosa. Se debe hacer un cultivo, lo que les decía, y se debe realizar una antibiótico-terapia de amplio espectro que nos permita también
Bueno, otras complicaciones, vamos a hablar de las hernias postincisionales. Ya hemos hablado de eso, ¿no? En la teoría. Bueno, una hernia es la salida o protrusión de una visceral, ¿ya? Cuando tiene su saco. ¿Y cuál es el saco? Es el peritoneo. En las hernias postincisionales ya no tenemos saco. ¿Por qué? Porque se rompe el peritoneo. Entonces esto se llama evisceración. Entonces, ¿cuáles son los resultados o por qué se presentan las hernias postincisionales? Uno, por una presión positiva del abdomen, que prácticamente el contenido, ya que el contenido no es suficiente a la contención. ¿Qué quiere decir? De que hay una presión positiva que puede hacer de que exista dehiscencia de las suturas. Por eso es importante también la tensión que puedes ejercer en la sutura. Está relacionado esto, como les decía, con la obesidad, está relacionado con el tema nutricional. En pacientes desnutridos, la cicatrización puede ser disminuida, ¿no? Y generalmente, algunas veces, hernias postincisionales permanecen durante mucho tiempo, ¿no? Y que cuando existe una tensión mayor, o por ejemplo en pacientes prostáticos que hacen presión, en pacientes obesos, en pacientes que tienen, por ejemplo, el embarazo, si es que no tienen una buena cicatrización, nos puede hacer postincisionales. La próxima. Hipotermia, ya había adelantado la hipotermia. La hipotermia se da por varios factores, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la temperatura puede bajar por debajo de 35 grados centígrados y hay mecanismos que nos van a ocasionar la pérdida de calidad. ¿Cuáles son? El medio ambiente, estamos en un ambiente quirúrgico con aire acondicionado, el paciente es expuesto de forma desnuda, puede ser por contacto, la mesa quirúrgica fría, puede ser por evaporación, porque el paciente está con fiebre y hay una eliminación de vapor, ¿no? También no nos olvidemos de que la exhalación te va a producir pérdida de calor, ¿no? Y es importante también la administración de líquidos. Lamentablemente, el suelito que lo teníamos ahí, lo tenemos a aire libre por debajo de la temperatura del organismo, o sea, el hecho de poner el suero ya me está dando hipotermia. Ah, no, le vamos a dar sangre, la sangre está pegando con el calor. Entonces, tenemos que ver también de que esta hipotermia sea compensada, porque ¿qué es lo que nos va a dar la hipotermia? Alteraciones en la función neurológica, alteraciones en la función cardíaca, renal, hepática, es muy importante, y también trastornos en la coagulación como complicaciones en el equilibrio ácido-básico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Calentar. Entonces, tenemos que hacer que el aire en el ambiente esté limpiado, ¿no? Tenemos que dar la infusión por vía endovenosa de líquidos tibios. Administración de los gases deben tener también una temperatura adecuada. Y generalmente, cuando estamos lavando la cavidad peritoneal con una peritonitis o eso, igual, fuera de la más agua fría, más agua fría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El agua que se debe utilizar tiene que ser agua tibia. Cuidado con que sea agua caliente, si no van a estar haciendo tripitas, ¿no? Entonces, no. Tiene que ser una agua que sea de acuerdo a la temperatura entre 36 y 37 grados. ¿No? Bien, la próxima. Complicaciones del sistema circulador. Ustedes saben de que la fiebre es un problema grande, donde cuando se aumenta la temperatura, por cada grado de temperatura, se pierde 500 ml
infecciones en una bacteria, las causas que nos dan la fiebre van a ser los abscesos, van a ser las bacterias, cuerpos extraños retenidos también van a aumentar la temperatura, la endocarditis, y estamos hablando de infección, la faringitis, la meningitis, las úlceras infectadas, todo esto me va a dar un signo de que el sistema termorregulador nos va a dar la fiebre. La fiebre es un tipo de alerta, es un signo importantísimo que nos denota. ¿No? ¿Se acuerdan que hablamos de los signos y síntomas? Y los signos generalmente es lo que tú puedes medir. Los signos es lo que el paciente siente. Entonces, los signos que nos van a dar la hipotermia, la hipertermia, nos están dando que algo más está pasando. La hipotensión, está pasando algo. La hipertensión, está pasando algo. La taquicardia, la bradicardia, también son signos que nos están diciendo algo está pasando. Si hay taquicardia, estoy perdiendo sangre, algo está pasando. No sé por qué eso. Entonces, estos signos nos van a dar también ciertas llamadas de atención a tener accesos, bacterias, cuerpos extraños. Y las causas no infecciosas de una hipertermia o alteraciones del sistema circulador van a ser la deshidratación, van a ser el feocromocitoma, la pancreatitis, los cánceres o neoplasias, las insuficiencias suprarrenales y las reacciones alérgicas. La próxima, por favor. Complicaciones respiratorias. No nos olvidemos de que el paciente en la cirugía ha sido intubado, ha metido la tráquea un elemento extraño, al margen de que también, si bien son estéreos elementos, pero también puede haber un contagio con el medio ambiente, porque tenemos todo esta barrera que tenemos en todo el sistema respiratorio exterior, los virus que tenemos en la nariz, además todo el sistema de termorregulación que tenemos en el sistema respiratorio, pues esto es directo, ¿no? Y nos puede dar algunas complicaciones. Una de las complicaciones es la atelectasia. ¿Qué quiere decir la atelectasia? Uno de los pulmones, ¿no? Otra cosa que podemos tener son las neumonías. La acumulación de secreciones en el pulmón, con que ya sea en crecimiento bacteriano, nos da una infección pulmonar grave. La atelectasia consiste en el colapso de los alveolos. Mientras los alveolos están más tiempo colapsados, mayor el riesgo de que se produzca un cambio de cultivo y de que la infección progrese. Es importante también ver de que el pulmón reacciona, ¿no?, aumentando la secreción, y al tener mayor secreción, esta secreción se vuelve caldo de cultivo en los alveolos para el crecimiento bacteriano de virus o de hongos. El síndrome de insuficiencia respiratoria que recibe el adulto va a estar dado justamente a esos cambios de la función respiratoria, la atelectasia, la producción de secreción. Esto va a impedir el intercambio normal de oxígeno. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en la radiografía? Típica, el infiltrado, ¿no? Vamos a ver una especie de sombra, vamos a ver, además de que esto nos va a permitir también de que la presión que nos da en cuña el tema de los alveolos va a disminuir la presión de los capilares, impidiendo el intercambio de oxígeno, produciéndose una acidosis respiratoria que va a complicar la situación. El tratamiento es primero mantener una buena oxigenación, evitar las secreciones y evitar el edema pulmonar. Ahí no es lo que hacer, quiero continuar. Estamos exactamente